Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El País de Nunca Jamás. Yo soy Tamara Benkis, hoy día 6 de marzo del 2026 y me encuentro con mi amigo, y a veces no tanto, eh, Hernán López. ¿Cómo estás, Hernán? Somos, somos más que amigos, sépanlo No, desde ya. que la gente sepa que eso no es así. Basta. No, Así que, no, no es así. así No lo va a que hacer. Somos amigos estoy, y compartimos este espacio de estoy, podcast. ya, respirando, respirando. Estoy bien. No ha sido tiempos difíciles, digamos, todos saben que acá estamos en una guerra más, digamos, no todas las otras guerras que hemos conversado antes, en otra más. Así que estamos justo hoy día, un día que por alguna razón está más tranquilo, y aprovechando la calma, eh, decidimos hacer este programa, em, que no va a tratar específicamente sobre la guerra, sino vamos a hablar sobre las mujeres. No solamente sobre Tami, sino porque las mujeres en general, pues se acerca el Día Internacional de la Mujer, y creo que justo en la guerra de Irán es... es una crisis en que las mujeres han tenido un rol muy importante. Eh, Ellas fueron las primeras que lideraron los movimientos contra el totalitarismo islámico. Eh, Recordemos, digamos, que Irán está manejado por un sistema de, del Islam chií muy extremo, digamos, donde las mujeres tienen una cantidad de limitaciones importantes en su vida normal. Lo más llamativo siempre es el tema de la vestimenta, pero hay muchas cosas más, digamos. Pero menciono lo de la vestimenta porque de alguna manera la primera, el primer acto de rebeldía frente al totalitarismo de los ayatolás fue que las mujeres se dejaron ver el pelo, que para nosotros, digamos, chilenos, israelíes o gente que vive en el mundo occidental, eh, es difícil entender que eso puede ser algo, que un gesto tan simple puede ser un acto de rebeldía tan grande, pero en este caso sí lo fue, eh, porque soltarse el pelo significa poner en riesgo tu vida. O sea, las guardias, ¿cómo es el nombre que tienen? Esto es como una guardia religiosa que tienen en las calles. La eh, policía, la moral. la policía de la moral agredía a las mujeres porque no se pusieran bien el velo, el yihad. O sea, ya simplemente que la gente anduviera sin nada era un pasaje seguro a la cárcel o a algo muy terrible que te pudiera ocurrir. Entonces me pareció bien que podríamos empezar con el tema de Irán, además que acá mi querida, más que amiga Tami, es una gran conocedora del mundo del Irán, o parsí o persa. Así que partamos por ahí. ¿Cómo lo ves tú, Tami? Bueno, primero decir que no soy una gran conocedora del mundo persa. Tengo una cercanía familiar. Mi marido es persa, mi hijo entonces tiene sangre persa. Eh, en realidad, mi suegra nació en Irán. Y en ese sentido, claro, tengo una cercanía con eso. Y me interesa mucho porque pasa que a veces vemos desde estas latitudes a Irán como un país muy atrasado, como que se le tiende a asemejar mucho como a Afganistán, también como por el curso que ha tenido, eh, y se desconoce un poco de, uno, las mujeres disidentes o las personas disidentes en términos más generales, y lo que ocurrió, lo que ocurría antes del régimen de los ayatolás desde el 79. Como dije, yo no soy una persona que sea muy conocedora, pero sí me interesa y me ha interesado el último tiempo leer autoras iraníes que, bueno, obviamente viven fuera de Irán, porque difícilmente podrían publicar obras
eh, disidentes viviendo en Irán hoy por hoy. Y en eso encontré a esta autora que se llama Parinush Saineh. Me van a disculpar los que sepan cómo se pronuncia esto, yo no tengo la más mínima idea. Pero el libro se llama Una voz escondida. Su primer libro se llama El libro de mi destino, que es una autobiografía muy lúcida eh, sobre su vida desde su niñez antes de que llegaran los ayatolás. Ella es una mujer que nació el año 49. Entonces, cuando llegó la revolución, ella tenía 30 años, era una mujer ya grande con su trabajo, trabajó, incluso trabajaba para el gobierno, y, y narra, no en este libro, pero en su primer libro, narra su historia, su vida y cómo eh, los derechos sociales y las libertades se fueron mermando eh, con la llegada del régimen de los ayatolás, lo cual además fue progresivo. Eh, y justamente en esta progresividad, esta autora, que luego se radicó en Estados Unidos, ella es socióloga, que el pregrado lo sacó en Irán, eh, antes de la llegada de los ayatolás, y después se fue a Estados Unidos y estudió sociología y luego psicología. Eh, Esta autora publicó entonces su bestseller, que es el primer libro que nombraba, que se llama El libro de mi destino, el año 2003, que es el mismo año que se publica Reading Lolita Integrán, y un poco después de que se publica Persepolis, que son como libros bien conocidos en la literatura de oposición iraní, eh, y que tratan un poquito de lo mismo, o sea, tratan de cómo es la vida en Irán luego de la llegada de los ayatolás, cómo era antes, estos contrastes. eh, y en esa como tendencia más monotemática, me gustó que este libro, este, tiene una propuesta distinta, porque en vez de ser autobiográfico en el fondo, hablan de cómo un niño puede procesar lo que es vivir en una sociedad como la que instauraron los ayatolás en Irán, eh, y cómo eso puede afectar la forma de hablar e incluso cuánto habla un niño. Y este libro, en el fondo, trata de lo mucho que podemos decir con los silencios, sobre todo los niños. Hablan de un niño que es muy chiquitito y que le cuesta mucho hablar. ¿Y por qué le cuesta mucho hablar? ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo se lo toma su familia? Este como machismo instaurado también, cómo puede ser que un hombre no hable. Y es una forma distinta, quizás de pronto más simbólica, de abordar eh, los efectos colaterales nefastos que ha tenido la sumisión del pueblo de Irán en el régimen de los ayatolás. Eh, También, claro, quise, en esta como búsqueda, he tratado como de entender un poco por qué justamente entre el 2000, la primera década de los 2000, se da este boom literario de varias novelas, y también hay poetisas, pero como yo no soy muy buena para leer poemas, no hice esa búsqueda, digamos. Pero las novelas impresionan que se, mm, que se publican en la primera década de los 2000. Y claro, justamente eh, hasta el año 2005, si mal no recuerdo, 2005, el presidente de Irán, no hay que confundir con la ayatollah, o sea, él también tiene un cargo religioso, pero hay que recordar que Irán es un régimen que no es piramidal necesariamente, sino que tiene hartas facciones. Y que en este caso el presidente que estaba en ese entonces, de apellido Jotami, y de nuevo van a perdonar las personas que sepan, yo no sé pronunciar, pero Jotami, Jotami, que se mantuvo hasta el 2005, él tenía una tendencia más, mucho más abierta que su sucesor, que es el que conocemos, que es muy conocido, sobre todo en los últimos días, porque es como Rasputín, que no ha logrado morir, Ahmadinejad. Y Jotami, pese a estar en este régimen, a ser parte, autoría, la primera autoridad del Poder Ejecutivo de este régimen de los ayatolás y tener el cargo de mulá, que es una autoridad religiosa,
tuvo una apertura hacia Occidente y una apertura hacia los derechos humanos que permitió que estas mujeres pudieran publicar estos libros, como por ejemplo Marinouche Sayné publicó su primer libro durísimo contra el régimen, durísimo de una forma, por supuesto, cuidada, nunca burda, siempre muy bien trabajada, y siguió viviendo en Irán por 14 años más. Ella recién el año 2017 se va a Estados Unidos y por lo que expresa en su última entrevista, obviamente tenía que ver con la censura que vivió en Irán porque su libro no se publicó en Irán. Fue un éxito en muchos países del mundo, ganó premios, pero en Irán no. Pero no, no vivía un asedio constante, sino que se fue básicamente para poder Mm. publicar mejor y poder tener más interacción. Entonces, esto me pareció súper interesante. Cómo la labor creativa de ciertas mujeres tuvo un auge gracias en parte a que existía un presidente, quizás títere, no lo sé, pero que potenciaba un poco más esa como visión de un Irán un poquito más abierto hacia Occidente, que después con Ahmadinejad ya de pronto se terminó. Eh, y hasta hoy por hoy que tenemos películas excelentes, que no encontré ninguna autora que fuera mujer, de las directoras, digamos. Hay mucha gente del equipo productor que son mujeres, pero los directores son hombres. Pero hay dos, por ejemplo, hay una que es del 2025 que se llama El fruto de la semilla sagrada, muy buena, y hay otra que se llama The Holy Spider, que ambas son durísimas con el régimen iraní, y ambas tuvieron que ser, o sea, la primera fue filmada en Irán a escondidas. Y después de que fue estrenada, el director lo condenan a 8 años de prisión y se fue y se escapó de Irán y ahora vive en el exilio y obviamente nunca más va a poder estar en Irán y ojalá nadie lo extradite. Y por otra parte, The Holy Spider, si bien está situada en Teherán y se trata de una temática bien interesante, que es la prostitución en Teherán en los años 80 90 si mal no me equivoco. Y cómo también existía una doble cara, porque obviamente si es que hay prostitutas es porque hay hombres que acceden a sus servicios, eh, y el asedio y la brutalidad el crimen que existía hacia ellas y cómo la policía le da lo mismo. Pero más allá de la temática, este director tuvo que filmar la película en otro país árabe, creo que fue el Líbano, porque simplemente no lo dejaron entrar. Obviamente no puede entrar a su país después de haber hecho la película, pero, pero es impactante cómo se mantiene la labor creativa de la oposición iraní, mujeres por una parte, hombres por otra, pero que se mantiene activa pese a existir una represión importantísima. Eso era un punto que yo quería hacer. Una cosita de poco que tenía que explicar, menos mal que no era un especialista porque no te tengo que dar el premio Nobel. Ahora de una. Muy interesante, realmente me sorprendiste con ese despliegue sapiencia. Bueno, la idea era transitar desde el mundo de la mujer iraní hacia la reflexión de las mujeres en otros lugares, y usando a la mujer iraní como una metáfora de esta lucha o de esta tensión entre la voluntad de conseguir y resguardar eh, logros sociales y políticos y, eh, y la posibilidad de perderlo. Porque en Irán se dan las dos cosas, digamos. O sea, como Tami explicó, antes del régimen islámico, eh, la mujer tenía un estatus diferente y en un periodo muy corto de tiempo su situación se deterioró y pasó a estar en esta desventaja o simplemente estar dominada por este sistema que la reprime y la limita. Entonces, hoy día vemos eso obviamente en la mayor parte de los países musulmanes. Y lo vemos porque lo vemos desde lejos, digamos, porque son pocas las personas que tienen la experiencia de vivir o visitar los países islámicos, o al menos de ver la realidad de los países islámicos y no solo el turismo.
pero sí aquellos que deambulan por Estados Unidos, perdón, por Europa, pueden hoy día sentirlo prácticamente en todas las capitales europeas, que la Europa de hoy día es una Europa distinta a la que conocimos hace 10 o 15 años. El, eh, y si lo miramos solamente desde la perspectiva de la mujer, o sea, hay esta cosa del velo nuevamente que es algo muy llamativo. Eh, es el primer signo, digamos, evidente de que las mujeres abandonan sus posibilidades de emanciparse. O sea, una mujer que usa velo le cuesta mucho más ir al colegio o ir a la universidad y de una muchas veces tienen que abandonar esas opciones de educarse y de formarse. Por lo tanto, sus opciones laborales se restringen. Eh, Mm. y eso que antes era una cosa aislada o casi curiosa, hoy día es una cosa masiva. O sea, hoy día estoy hablando de millones y millones de musulmanes extremos en Europa, de varias decenas de ciudades en el mundo que están siendo administradas por alcaldes musulmanes de diferentes grados de extremismo. Eh, y Chile, que aparece tan lejano de todo esto siempre, como una isla al final del mundo, eh, de a poco va sintiendo los primeros atisbos de lo que es la penetración cultural. Entonces, uno podría decir que de qué estoy hablando, que si cuánto me habré fumado Hernán antes de entrar para decir que el Islam es un peligro en Chile, pero si uno ve la evolución de los últimos 10 años, y esto creo que cualquiera que abra los ojos un poquito va a concordar conmigo, que aparezcan 5 mezquitas importantes en un país que tiene apenas unos cientos de musulmanes, es una cosa que llama mucho la atención, porque una inversión tan grande se justifica si solo si tú tienes la intención de que la influencia de ese grupo crezca dentro de la sociedad. Eh, la influencia política es más claro en términos de que canales como Hispan TV en Chile tienen una influencia relevante, a pesar de que no hablan sobre Islam directamente, sino que hablan básicamente sobre la causa palestina. Son ellos los que mueven los hilos de la vía eh, de, perdón, de la representación de la causa palestina en Chile. Hay otras redes que están asociadas a ellos, eh, manejadas por cubanos, eh, hacen una especie de conglomerado de sui generis de izquierda plus islamistas en una suerte rara de todos estamos en contra de Israel y Estados Unidos, digamos. Como que aquello que los une es tener un mismo enemigo. Mm. De hecho, me- sin ir más allá, digamos, estos días me ha tocado hacer muchas entrevistas en la prensa chilena eh, y surgió, yo, junto a otros dos amigos de una organización a la que pertenecemos, y surgió una especie de teoría conspirativa así espontánea de que nosotros estábamos manejando los medios chilenos, porque era una ridiculez del Porción Buque, simplemente porque aparecíamos mucho en las redes. Y, y apareció una pequeña campaña, unas imágenes que la misma Tami me mandó, porque yo no la había visto, eh, de una red manejada por los cubanos, en que a mí me identificaban como un nazi, que apoyaba el genocidio, padre genocida, y que estaba en un programa de un sionista, que era Rafael Cabá, que todo el mundo entiende que el sionista no tiene nada, más bien al contrario, pero son mensajes que vienen desde estas redes que, que están auspiciadas eh, o, eh, o dirigidas por Irán. Entonces, Mm.
algo que parece tan lejano en Chile pasa. Y, y lentamente se corre un peligro, digamos. O sea, como lo corrió Irán o lo que está viendo Europa, Chile puede vivirlo en 5 o 10 años más. No sé qué piensas tú. Sí, a ver, eh, a mí me ha impresionado ver mujeres con velo en Santiago. Me ha impresionado mucho porque se ven mucho más que antes. Eh, y, y eso, bueno, puede responder también a las migraciones por las guerras, como que también gente que quizás se ha convertido, que eran, no sé, católicos chilenos común y corrientes, digo común y corrientes como por la norma, digamos, en Chile y que se convirtieron, puede verse a ciertas cosas, pero eso de todas formas, independientemente como de las críticas o no, o, lo que uno pueda decir al respecto, eso sí ha tenido, y yo he notado, una repercusión en las personas que no necesariamente están vinculadas a Israel o al judaísmo como nosotros, que nos llega como desde otra vía, digamos, sino que, por ejemplo, estoy pensando en compañeros de universidad que viendo sus redes sociales, personas de izquierda, frente amplistas incluso, eh, de treinta y tantos, publicando libremente que el Islam es un peligro y que en realidad están preocupados por cómo hay tantos, y el problema no es ser musulmán, sino que impresiona a veces que hay mujeres tapadas totalmente. Entonces, uno si no conoce la realidad de esa mujer, uno se imagina, bueno, esto es un machismo atroz, quizás no, quizás no sea así, quizás es costumbre, pero a mí me sorprendería pensar que una mujer que decide taparse el 99,9% de su cuerpo, eh, con 37 grados de calor afuera, no sea porque está sometida a un régimen machista, me parecería extraño. Y existe resistencia, como decía, de parte de personas chilenas, probablemente ateas o católicas, pero no vinculadas con el tema, eh, en que realmente están preocupados. Entonces, eso ha sido algo que a mí me ha sorprendido. No creo que ahí los judíos de Chile tengamos algo que ver con esa opinión. O sea, como que la gente sola forma sus opiniones en el fondo. Y además los judíos de Chile somos tan pocos y tenemos tan poco peso específico desde el punto de vista como de poder generar algún tipo de cambio de opinión en la masa de las personas, que me parecería que no, o sea, realmente tiene que ver con opiniones genuinas de esas personas. Eh, yo creo que parte de las cosas buenas de estar al fin del mundo, bueno, y de que la Tercera Guerra Mundial no nos pega directamente tan cerca, eh, es que los fenómenos también llegan después y uno a veces, si es que mira lo que pasa, por ejemplo, en Europa ahora, uno puede prevenir problemas o coletazos y saber actuar antes. Ojalá nos pase eso. Una- No te escucho como haciendo Tengo mímica. una alarma de ataque iraní Ah, justo, así que necesito irme un ratito, sí, ando tranquilo. unos 10 minutos, ¿ok? Voy a parar Berzlaja. esto. Paramos unos minutos porque hubo una alarma de ataque iraní, justo estábamos hablando de los iraníes y me atacaron. Así que no sé si se captó, pero yo recibí una alarma en el teléfono y tenía un tiempo para moverme. Así que fue lo que hice y ahora ya pasó el peligro volver. Así que retomemos la parte final. Yo quería mencionar que el Islam es algo que está penetrando ya en Chile. El presidente Boric, en uno de sus últimos actos como autoridad, invitó a miembros de todas las religiones eh, a hablar con él, y ahí hubieron dos cosas interesantes. Una, que la comunidad judía no llegó porque le pareció un lavado de imagen necesario después de 4 años de antisemitismo, ir a sacarse una foto con el presidente más antisemita de Chile después de 4 años de no recibir a la comunidad judía en un hecho
históricamente horrendo, y después de haber vetado al rabino de la moneda por ser judío, que se quisiera sacar fotos era un absurdo, así que no fueron. Pero la otra cosa que llamó mucha atención era que entre medio de todos estos invitados había un clérigo chileno musulmán que se formó en Irán y que ha pasado piola constantemente en medio de los actos de los Frentes Amplistas. Se ha sacado fotos con todos, desde Jadwe hasta Boric, y es una persona que representa todos estos antivalores que estábamos conversando y que en la inocencia supina de los chilenos, en esa tolerancia republicana que se excitan en anunciar y pronunciar tan deshonestamente, eh, aceptan que estos representantes de las versiones más violentas eh, y arcaicas de la religión estén deambulando y ejerzan influencia sobre la sociedad chilena. Eso me parece atroz y por eso quería llamar la atención sobre eso en los últimos minutos que nos quedan. Dami. Y realmente es medio como dantesco, ¿no? Como en el fondo este gobierno, y no quiero hablar solo del gobierno, sino que hay una generación que etariamente yo pertenezco, que se permite coexistir con este tipo de gestos, con una persona que al menos sus credenciales nos invitan a tener ojo. Eh, de una forma completamente tranquila, a la misma vez que se hablan de derechos humanos, de mujeres, bueno, además, aparte, pero quiero decir que esto no ha sido un gobierno feminista. Es el primer gobierno que se autoproclama como feminista en Chile y a mi juicio no ha sido feminista en lo más mínimo. O sea, Bachelet 1 y 2 fue mucho más feminista que este, pero eso es otro tema. Entonces, a mí me impacta, como dices tú, como esta como candidez, pero me pregunto cuánto de candidez hay y cuánto de hacerse el tonto ahí en eso. O sea, pienso que las bases, muchas veces sí, obviamente, somos más cándidas, tenemos menos acceso a información, pero me pregunto si las autoridades realmente podrán tener ese beneficio de la duda, porque mientras más poder tienes, más acceso a la información tienes, y bueno, estar frente a una autoridad que se educó islámicamente en Irán, que es una autoridad, es un clérigo, es una autoridad importante en una mezquita en Santiago, una mezquita muy concurrida además. Eh, o sea, ahí yo pienso, no sé cuánto beneficio de la duda existe. Eh, y lo dejo como una pregunta abierta, no tengo ningún tipo de respuesta. Bueno, yo tenía preparado un poema, pero no lo voy a leer porque me han censurado. Último. Una broma, una broma. Lo que pasa es que si se dieron cuenta, hoy día tratamos de hacer una cosa un poco diferente, abrirnos un poco hacia la arte y las letras, que es una idea de la Tami, y ella se expandió tan em, ilustradamente sobre literatura y cine iraní. Y la idea en los próximos capítulos es ir matizando nuestras líneas de comentarios políticos y sociales con algunos elementos ya más culturales. Así que mi poema tendrá su espacio en algún momento, no hoy, para que quede en suspenso, pero sí en algún otro momento. Así que yo creo que con eso cerramos porque este capítulo un poco entrecortado, digamos, Accidentado. Sí. accidentado, pero esa es la vida en Israel en estos momentos. Estamos y no estamos, venimos y volvemos. Pero gracias a todos por la atención ahora, gracias a todos los que me invitaron durante la semana a toda una serie de canales y a los que me escucharon y que me recibieron bien y que se interesaron por los chilenos en Israel y por la suerte de nosotros acá, que solidarizaron, que actuaron con gran amabilidad. Siempre yo destaco que
En el uno a uno la gente, el chileno es muy amable. Mm. Contra cómo actúa cuando lo hacen rebaño en las redes sociales, en las cuales me vilipendiaron de forma extrema y me recibí las amenazas más inauditas. Mm. De forma personal, en el uno a uno, la gente es muy amable, muy cariñosa y muy comprensiva. Y yo me quedo con eso. Gracias por eso. Qué bueno, querido Hernán. Y qué bueno que salió todo bien pese a las alarmas que tuviste que correr al refugio. No todo, Voy a faltó el recoger, poema, faltó el poema. faltó el poema, voy a recoger el guante del poema y también voy a traer preparado un poema, no para ti, pero sí para las personas que nos escuchan. Eso, bueno, un abrazo grande, acá es viernes, así que Shabbat Shalom y allá ya Shabbat hace rato. Y gracias a Un abrazo. nuestro Pepe Grillo Gustavo, que siempre cuida de que todo salga bien y se escuche y se vea normal, y hablemos eh, normalmente, digamos. Gracias, Gustavo, por la paciencia. Gracias, Gustav. Ya. Un abrazo. Chao, chao.